hears our prayer. Amen? Y nuestro Dios es un Dios que está en nuestras oraciones, We amén. pray and we believe that prayer will bring revival. Y nosotros oramos y creemos que nuestra oración traerá avivamiento. Today, we are going to share with you prayers that brings revival. Hoy, bueno, les voy a compartir a ustedes la oración que trae avivamiento. Okay, let me ask you guys some question. Were there times in your life that you got stuck? Les voy a hacer una pregunta. ¿Acaso hubo momentos en el que se sintieron atascados en sus vidas? That you feel that you are stuck for a long time? De que de repente se sintieron atascados por un largo tiempo, digamos. How many of you that you feel stuck, in your visa or in your finance? ¿Cuántos de ustedes quizás se han sentido atascados, verdad, en sus finanzas o en sus relaciones familiares? How many of you that you feel stuck in your family and your marriage? ¿Se han estancado en su familia, en un trámite de visa o en su matrimonio? You want to move on, but it seems that it is not able to. Quizás han querido moverse, pero no han sentido cómo no. How many of you feel stuck in your personal growth? ¿Se han sentido, verdad, como atascados en su crecimiento personal? How many of you feel stuck in the community? ¿O cuántos también se han sentido atascados en su comunidad? How many of you feel stuck in your workplace, ¿O se han sentido atascados en sus puestos de trabajo? in your current employer? ¿Con su empleador actual? You want to change, Quieren cambiar, but there is not too much job available. pero de repente no hay muchas disponibilidades de trabajo, ¿verdad?, en el mercado. Yeah. And at times, you feel stuck in a study, Pero también se han sentido, ¿verdad?, quizás atascados en algún momento en lo que estudian. in our finance, También en nuestras finanzas, in our marriage, en nuestro matrimonio in our career. y en nuestras carreras. When things doesn't go and seems to advance, we feel stuck and frustrated. Cuando las cosas sentimos que no avanzan en la dirección que queremos, nos sentimos atascados, ¿verdad? So what do you do when you feel stuck? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos de esta forma? What do you feel and what do you do when you feel stuck for a long time? ¿Qué sentimos cuando estamos de esta forma por mucho tiempo atascados? I want to tell you this, you are not alone in this. Y les quiero decir que no están solos en esto. You are not alone in this. I feel that way too. No están solos en esto, yo también me he sentido así. And today I want to share with you from the book of Nehemiah. Y hoy les quiero compartir a ustedes del libro de Nehemías. Nehemiah feel the same way. Nehemías también se sintió de la misma forma. In Jerusalem, the Jerusalem wall was needed to be rebuilt. En Jerusalén, en ese tiempo, el muro de Jerusalén era necesario que fuera reconstruido. And the Jerusalem wall was being destroyed by the enemies. Porque este muro había sido destruido por los enemigos en ese tiempo. Ezra actually he went back to Jerusalem 30 years ahead of Nehemiah. De hecho, Ezra había llegado a Jerusalén 13 años antes que Nehemías. And Ezra actually he rebuilt the temple in Jerusalem. Y de hecho, Ezra había reconstruido el templo de Jerusalén. But the wall of Jerusalem didn't rebuild yet. Pero el muro que rodea la ciudad no había sido todavía reconstruido. So without the wall, what will happen? Entonces, sin este muro en Jerusalén, ¿qué creen ustedes que pasaba con la ciudad? The city of Jerusalem will be subject to attack from the enemy. La ciudad estaba sujeta a que viniesen ataques, ¿verdad?, del enemigo, del extranjero, digamos. And this rebuilding of the wall was stuck for 13 years. Y esta reconstrucción del muro estaba, de hecho, detenida por casi 13 años. And Jerusalem needs to rebuild this wall. Y Jerusalén necesitaba, ¿verdad?, reconstruir este muro. And today let us learn from the book of Nehemiah, how Nehemiah respond. Vamos entonces a aprender hoy del libro de Nehemías, cómo Nehemías respondió ante esta situación. How does Nehemiah respond when the things got stuck, when Jerusalem wall got stuck for 13 years? Vamos a ver cómo Nehemías respondió, ¿verdad?, cuando Jerusalén, el pueblo completo, estaba, digamos, detenido, atascado por 13 años. We read from the chapter 1 and we realize, let's go to chapter 1. Leemos desde el capítulo 1 de Nehemías. Yeah, before we read, I just want to give you a background. Antes de que leamos, quiero darles una información en contexto. Yeah, we know that Nehemiah, the first thing that Nehemiah do that he prayed. Sabemos que la primera cosa que hizo Nehemías fue orar.
Let's go to chapter 1. It says that when I heard these things, Vamos al capítulo 1 cuando dice, al escuchar esto. when Nehemiah said, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. So the first thing that Nehemiah do, he prayed. Entonces la primera cosa que hizo Nehemías, ¿cuál fue? Orar. And the prayer of Nehemiah has moved the project that has started for 13 years. Y la oración, ¿verdad?, de Nehemías era para salir, digamos, de este atasco de 13 años. And the prayer of Nehemiah also ignite the fire in Nehemiah's heart. Y también la oración de Nehemías inició el fuego en el corazón de Nehemías. It ignites his passion. Porque encendió, ¿verdad?, su pasión. It ignites his determination Encendió su determinación to go back to the Jerusalem to restart to rebuilding the wall. para regresar a Jerusalén y poder reconstruir el muro de la ciudad. Now, we know that prayer is important, right? Nosotros sabemos que la oración es importante, ¿verdad? All of us, we pray, right? Todos nosotros oramos, ¿sí? But do we know that what type of prayer posture that we need to have Pero sabemos cuál es la postura correcta al momento de orar in order to bring breakthrough and revival? para traer avance y avivamiento. This is a key lesson that we are going to learn today. Y esta es la lección clave que vamos a aprender hoy día. Nehemiah not just prayed, Nehemías no solamente oró, but he prayed, he have a right prayer posture that bring revivals. no solamente oró, sino que también lo hizo con la postura correcta para traer avivamiento. Okay, let us continue to read from the book of Nehemiah, chapter 4 to 11. Vamos a continuar leyendo del libro de Nehemías 1, capítulo 4 Let's read al one 11. more time. It's going to be more verses here, but please don't fall asleep because this is the word of God. Amen? Por favor, aquí vamos a leer todos juntos para que no nos quedemos dormidos, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Let's read one more time, verses 4, okay? Vamos a leer una vez más, el verso 4. Yeah. Nehemiah said, when I heard this thing, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Spanish? Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Then I say, the Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keep his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sin we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed this command, decree and law you gave your servant Moses. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Remember the instruction you give your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. And if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the furthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver
al lugar que escoja como residencia en mi nombre. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revealing your name. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. And give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. En aquel tiempo yo era el copero del rey. The story of Nehemiah shows us prayer ignites revival fire. Acá vemos cómo la oración de Nehemías, ¿verdad?, encendió, ¿verdad?, el fuego de avivamiento. Because Nehemiah's prayer ignite revival fire because he prayed with the right prayer posture. Debido a que Nehemías oró con la correcta postura, ¿verdad?, incendió este fuego de avivamiento en el corazón de Nehemías y del pueblo. There are three right prayer postures that ignite revival fire. Hay tres correctas posturas que encienden, ¿verdad?, el fuego de avivamiento. Number one, the first right prayer posture is pray humbly. La número uno, la primera postura, digamos, correcta de cómo orar para traer avivamiento es orar humildemente. In verses 4 to 11, En los versículos 4 al 11 que leímos, Nehemiah addressed himself as servant more than 6 times. Nehemías se menciona a sí mismo como sirviente más de 6 veces en los versículos. He put himself at a lowly position as he prayed to God. Mientras él está orando, él se coloca en la posición inferior, en la posición más baja ante Dios. Let me bring to you the New Testament in the parable in the book of Luke. Les voy a recordar, ¿verdad?, una parábola en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas. In Luke 18, 9 to 14. Específicamente Lucas 18, del 9 al 14. Let's turn to the Bible and go to Luke 18, 9 to 14. Por favor, abramos nuestras Biblias online o Biblias físicas para leer Lucas 18, 9 al 14. Jesus told this parable. Jesús contó estas parábolas. He says that there are two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other one a tax collector. Dice, Jesús dijo que dos hombres fueron al templo a orar, un fariseo y el otro era un recolector de impuestos. And who is a Pharisee? Pero ¿quién es un fariseo? ¿Qué es un fariseo? Okay? A Pharisee is someone who studies the law. Un fariseo es aquel que estudia la ley de Dios. And in our modern context, En nuestro contexto moderno, there are someone who knows the Bible. es alguien que conoce mucho la Biblia, estos estudiosos, They are the Bible scholar. estos que son eruditos o académicos, ¿verdad?, de la Biblia. They follow all the commandments of the Bible. Por lo general siguen todos los mandamientos, ¿verdad?, de la Biblia. And they not just they follow it strictly and fulfill every Christian duty. Y siguen, ¿verdad?, estos mandamientos al pie de la letra y son bien estrictos, ¿verdad?, en seguir los mandamientos. And who is the tax collector? ¿Y quién era para este momento, para esos tiempos, un cobrador de impuestos? The tax collector, they are usually contracted by the Roman Empire. Usualmente en esos tiempos eran contratados por el Imperio Romano para que cobraran impuestos en nombre del imperio. Collect taxes from the people. Y cobrarle impuestos a las personas, a los judíos en este caso. And they are very famous for lying. Y eran muy famosos de ser mentirosos. Why? Because the tax collector will tell you, ¿Por qué eran mentirosos? ¿Por qué? Porque cuando iba a cobrar decían lo siguiente. yeah, mercy, I need to collect 10,000 pesos chilenos from you this month. Por ejemplo, Mercy, necesito cobrarte 10,000 pesos chilenos en impuestos. But actually, Mercy only need to pay 5,000 pesos chilenos. Pero solamente Mercy tenía que pagar era 5,000.
But I say to receive 10 mil. So what do I do with the 5 mil? Pero entonces, este cobrador de impuestos, ¿qué hacía con los 5,000, con la diferencia? I will just put it, the tax collector, they will just put it in their pocket. Usualmente, ¿verdad? Los cobradores de impuestos en esa época muy corruptos y entonces se quedaban con una tajada, digamos. So you got it? You got it? What is a tax ¿Entiende? collector? ¿Se entiende And entonces el now- cobrador de impuestos? And now the Bible says both of them. Y ahora la Biblia dice, They went ambos, up to the temple and prayed. ambos entraron al templo y oraron. Yeah. So they go to the church. O sea, ellos fueron a la iglesia, ¿cierto? Yeah, in the old time it's temple, but now we are in the church. En Right? los antiguos tiempos, el templo y ahora la iglesia, ¿verdad? Yeah. So let's see how the Pharisees and the tax collector pray. Pero vamos a ver cómo oraron, la diferencia entre la oración del fariseo y el cobrador de impuestos. As we continue to read verse 11, it says, Si continuamos en el versículo 11, decimos, the Pharisee stood by himself and prayed. el fariseo puesto en pie a solas oraba. God, I thank you that I am not like other people. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, como otras personas. The robbers, the evildoers, the adulterers, or even like the tax collector. Que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni como es el recaudador de impuestos. And I fast twice a week and I give a tenth of what I get. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. But the tax collector stood at a distance, the Bible says. En cambio, el recaudador de impuestos se ve quedado a cierta distancia, dice la Biblia. He will not even look to the heaven. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, And he beat his breast and said, sino que se golpeaba el pecho mientras decía, God have mercy on me, a sinner. oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Both the Pharisees and the tax collector, they were praying in the temple. Ambos de estas personas, ¿verdad? Tanto el fariseo como el cobrador de impuestos estaban orando en el templo. When we examine their attitude, what do you discover? Pero cuando examinamos las actitudes de cada uno, ¿qué descubren ustedes? What do you discover? ¿Qué descubren ustedes de estas dos actitudes? We will discover that the Pharisees have an attitude that, that says, I am proud of my goodness. De hecho, el fariseo, ¿verdad? Cuando oraba decía que estaba orgulloso de las cosas buenas que él había hecho, de su bondad. I'm not like the robbers, I'm not the adulterers, No soy I como give los tithe, I ladrones. fast, Yo ayuno, yo doy el 10%, no soy como los malhechores. Yo. In some instances, we'll say pride can be good. Ustedes saben, bueno, en algunos momentos el orgullo puede ser bueno, en algunos momentos. It's okay that some of you will say that, I am proud to be a Chilean, I'm proud to be a Filipino. Estoy seguro que muchos de ustedes, ¿verdad?, pueden decir, estoy orgulloso de ser chileno, estoy orgulloso de ser de Filipinas. Es un orgullo bueno, ¿verdad? And no, we can really also take pride in our children's progress. Pero también, ¿verdad?, podemos enorgullecernos, ¿verdad?, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro vecindario. But the Bible actually says that, they are against the dangers of the kinds of pride that categorized by self-love, egoism, and arrogance. Pero de hecho debemos estar atentos para no caer, ¿verdad?, en este orgullo excesivo que puede llevarnos al egoísmo, a la idolatría, ¿verdad?, al amor propio. And this kind of pride is revealed in the prayer of the Pharisees. Y vemos que este orgullo estaba presente en la oración del fariseo, ¿verdad? And the tax collector. ¿Y cómo era la del cobrador de impuestos? The tax collector showed up because he knows that he was in trouble and he believed that God can help him. El cobrador de impuestos tenía otra actitud, él sabía que estaba en problemas, ¿verdad? Pero él iba ante Dios con una actitud humilde. Yeah. His body language actually revealed that he has this sense of unworthiness. Y de hecho el lenguaje corporal demostraba, ¿verdad?, que tenía una sensación de indigno. And he couldn't walk in front of the crowd. Y ni siquiera, bueno, de hecho iba delante de la multitud.
Because the Bible says that he keep a distance, you know. Porque de hecho la Biblia dice que él mantenía una distancia Yeah. And he didn't focus on the people there, y ni siquiera, ¿verdad?, se enfocó en la gente que estaba allí, but rather he just focused on God. pero prefirió, ¿verdad?, enfocarse en Dios. And the tax collector, he prayed humbly. Y este cobrador de impuestos oró humildemente. Amen. So in this parable, Jesus actually concludes the parable by saying this. En esta parábola, de hecho, Jesús la concluye diciendo lo siguiente. It says that, I tell you that this man, which is he referring to the tax collector, rather than the other, the Pharisees, went home justified before God. For all those who exalt himself will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Así termina Jesús, ¿verdad?, diciendo, les digo que este, refiriéndose al cobrador de impuestos, y no aquel, refiriéndose al fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo al que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Brothers and sisters, Nehemiah prayed humbly. Hermanos, hermanas, Nehemías en este caso también oró humildemente. He prayed humbly by acknowledging that he is just a servant of God. Él oró humildemente al reconocer que él solamente era un siervo de Dios. And he prayed from a lowly position to God. Y oró desde una posición inferior, ¿verdad?, a Dios. Same for the tax collector. Lo mismo, ¿verdad?, que el cobrador de impuestos. God says, for those who humble themselves will be exalted. Jesús dice, porque todos aquellos que serán humillados serán enaltecidos en mi nombre. Amen? Amén. Amen. And how do we pray humbly? ¿Cómo nosotros entonces oramos humildemente? Now let's look to Nehemiah. We pray humbly when we confess our sin and ask for forgiveness. Nosotros oramos humildemente recordando Nehemías cuando nosotros confesamos nuestros pecados y pedimos perdón por estos pecados. Because in Nehemiah verses 6 it says, Nehemiah says, I confess a sin we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. De hecho, porque lo dice en Nehemías 6, Nehemías dice, y yo confeso los pecados que nosotros los israelitas, incluidos míos y de mi padre y de mi familia, hemos cometido en contra de ti. A humble posture will lead us to confess our sin. Una postura humilde, ¿verdad?, nos va a llevar a confesar nuestros pecados. Just like Nehemiah and the tax collector. Así como Nehemías y como el cobrador de impuestos. And as you read from this verse, you also realize that Nehemiah not only confessed his own sin, Y como se puede extraer de este pasaje, no solo Nehemías confiesa su propio pecado, he also confesses his family and the nation's sin. también confiesa los pecados de su familia y de su pueblo, de su nación. And Nehemiah, he took responsibilities for the corporate sin. Y de hecho, Nehemías tomó responsabilidad por todo este pecado, digamos, grupal. Okay, just ask you these questions. I want to ask you this question. For example, if you see your children sinning, what do? Por ejemplo, toquemos el contexto. Si ustedes ven a sus hijos que están pecando, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? If you are parents, what do? ¿Qué hacen como padres? You say, oh, this is their sin. I'm not going to do anything about it. Ah, bueno, ese es el pecado de ellos. Yo no voy a hacer nada al respecto. Yeah, we will ignore it and we can just say, this has nothing to do with me. Los ignoramos y decimos, no, esto no tiene nada que ver conmigo, son ellos. Or do you say that, yes, I own it and I am responsible for my children's sin? O en contrario dice, sí, yo soy responsable por los actos que hagan mis hijos también. I will guide and I will teach my children. Yo voy a guiarlos y a enseñarles mejor. And I will correct them, I will intercede for them so that they can repent. Voy a corregirles y también voy a interceder por ellos para que también se puedan arrepentir. Brothers and sisters,
humble prayers will lead us to repentance. Hermanos, hermanas, la oración humilde nos lleva al arrepentimiento. And repentance will bring transformation. Y el arrepentimiento nos lleva a la transformación. And transformation will bring revival. Y la transformación nos lleva al avivamiento. And we know that God will exalt those who pray humbly. Y ustedes saben que Dios va a exaltar a aquellos que oran humildemente. And God will bring revivals to those who pray humbly. Y Dios va a traer avivamiento a aquellos que oran de esta forma humilde. Let's tell the person next to you, I will pray humbly. Dile a la persona que está a tu lado, oraré con humildad. I will pray humbly. Oraré con humildad. The second right prayer posture for revival is pray earnestly. La segunda postura correcta para traer avivamiento en la oración es orar fervientemente. Pray earnestly. Orar fervientemente. In verses 4, En el versículo 4 de it Nehemías says that for some days Nehemiah mourned and fast and prayed before the God of heaven. dice que por algunos días Nehemías ayunó y oró ante el Dios de los cielos por varios días. Nehemiah prayed earnestly. Nehemías en este caso oró fervientemente y constantemente. Have you wondered why Nehemiah could pray so earnestly? Have you wondered why Nehemiah could pray so earnestly? Porque se han preguntado cómo Nehemías, ¿verdad?, podía orar tan fervientemente. Let's go to verse 5 Vamos a ir al versículo 5 and see how Nehemiah addressed God and how he says, Lord, the God of heaven, who is great and awesome, who keep his covenant of love with those who love him and keep his commandments Le dije, leamos, recordemos el versículo 5. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Nehemiah knows the God that he's praying to is great and awesome. Nehemías cree, ¿verdad?, en su corazón al Dios que le está orando es grandioso y asombroso. He knows that the God that he's praying to keep his commandment and keep his covenant. Él cree, ¿verdad?, también por su corazón que a este Dios al que le está orando es un Dios fiel, que mantiene, ¿verdad?, su pacto, ¿verdad?, con nosotros. Nehemiah knew the God that he is praying to. Nehemías sabía quién era al Dios a quien le estaba orando, lo conocía. He prayed earnestly because he knew the God he was praying to. Nehemías le oraba fervientemente porque conocía quién era este Dios, el carácter de Dios. Many times we don't pray earnestly because we do not know who we are really talking to. Muchas veces no oramos fervientemente porque no conocemos, ¿verdad?, quién es este Dios a quien le estamos orando. If you know you are talking to the president of Chile, Por ejemplo, si tú sabes que le estás hablando, le vas a hablar al presidente de Chile, will you talk differently? ¿hablarías diferente a como hablas normalmente? Probablemente sí, ¿verdad? If you know the God that you are talking to is loving, is faithful, is patient, is gracious, will you talk to him differently? Si tú sabes que al Dios al cual tú le estás orando, sabes que es un Dios amoroso, paciente, lleno de gracia, misericordia y fiel, ¿le hablarías diferente a tu Dios? If you know the God that you are talking to is just, hates sins, discipline his children, will you not talk to him differently? Si tú sabes que al Dios al que le estás orando es un Dios justo, que disciplina a sus hijos y que es un Dios correcto, ¿le orarías diferente? Brothers and sisters, if you know God well, you will pray earnestly to God. Hermanos, hermanas, si tú conoces a Dios bien, el carácter de Dios, tú también le vas a orar fervientemente. If you know God more and deeper, you will pray even more earnestly.
Si tú conoces a Dios más y más profundo, también tu oración va a ser más ferviente y más profunda. Because this is going to bring revival in and through your prayer. Porque así de esta forma podremos encontrar avivamiento en la oración y a través de la oración. And if we stop knowing God more, we will stop praying earnestly. Pero si dejamos, ¿verdad?, de conocer a este Dios grandioso, también vamos a dejar de orar fervientemente. Right? It's logical because we do not know who are we talking to. Tiene sentido, ¿verdad? Porque de repente no sé o no conozco bien a este Dios, ¿cómo le voy a orar bien también? Isn't it? ¿Cómo le voy a hablar, verdad? That's why it's important that we need to stop finding excuses for not praying. Por eso, hermanos, hermanas, nosotros debemos de dejar de tener excusas por no orar a este Dios, And a there nuestro Dios. are these three common excuses that we like to give ourselves for not praying. Y por lo general, ¿verdad?, tenemos tres o varias excusas como para no orar de esta forma. We say that, oh, we don't think we have time to pray. Una de las excusas que solemos decir, creo que no tengo tanto tiempo para orar. According to the recent article in the Wall Street Journal, De acuerdo a un artículo reciente en el diario Wall Street Journal, the Nelson study reported that in 2010, the American actually spent 63.5 billion minutes on social networks and blogs. un estudio, ¿verdad?, que fue llevado a cabo por una agencia en el 2010, reportó que los estadounidenses gastan 63.5 billones de minutos en las redes sociales o en blogs. And how much time do you spend on social media like Facebook? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros, verdad, gastamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, And TikTok? another study from Nelson indicates that the average internet user spends 68 hours on the internet per month, which is about 2 hours and 6 minutes per day. También otro estudio de esta agencia Nielsen reportó un análisis de que el promedio de los usuarios de internet gastan 68 horas al mes, lo que representa 2 horas y 6 minutos por día, por persona. And this study is actually dated 2010. Y de hecho este estudio fue llevado a cabo en el 2010. And we are in 2023. Imagínense ahora en el 2023. Yeah, how much we have spent our time on internet and social media. ¿Cuánto tiempo más, verdad, nosotros gastamos, verdad, en las redes sociales, en más redes sociales que hay y en internet? Brothers and sisters, the fact is we do have time to pray. Hermanos, hermanas, la verdad es que nosotros tenemos tiempo, verdad, para orar. Tell the person next to you, Dile a la persona al lado tuyo. you do have to time to pray earnestly. Sí tenemos el tiempo para orar fervientemente a Dios. Amen. Tenemos el tiempo para orar fervientemente a Dios. The second excuse for not praying earnestly La segunda excusa más común, verdad, para no orar fervientemente, we don't think prayer is important. creemos que las oraciones no son importantes. ¿Cómo excusa? We don't think prayer is important. No creemos, verdad, que la oración es importante. Let me bring to you to Joshua chapter 7 verses 2 to 5. Déjenme traerle a ustedes Josué 7, del 2 al 5, See what's happened to the Israelites during that time. para ver qué pasaba, verdad, con los israelíes durante ese tiempo. It says that after the Israelites defeated Jericho, Dice que después de que los israelitas habían vencido la ciudad de Jericó, and Joshua sent some men to Ai. Josué envió algunos hombres a Ai, Ai is another place, okay? otra And- ciudad, Ai. yeah, Ai was near Beth Aven, east of Bethel. Ai estaba cerca de Bet Aven, frente a Betel. And Joshua told them, and he told them,
Go to Ai and look for witnesses in that area. Josué les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. And so the men went to spy at the land. Y los hombres fueron a espiar la ciudad, la tierra. And later these men came back and they told Joshua. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. And they say, Ai is a weak area. Le dijeron que Ai era una ciudad débil. We will not need all of our people to defeat them. No vamos a necesitar de toda nuestra gente para vencerles. Send 2,000 or 3,000 men to fight them. Con solo 2 o 3,000 hombres será suficiente para vencerles. There is no need to use the whole army. No hay necesidad de que usemos todo el ejército contra la ciudad de Ai. There are only a few men there to fight against us. Only a few men there can fight against us. De hecho, hay pocos hombres que hay en la ciudad que puedan combatirnos. So, what happened? Entonces, ¿qué pasó? So, about 3,000 men were sent to Ai. Entonces, aproximadamente 3,000 hombres fueron enviados a la ciudad de Ai. But the people of Ai killed about 36 men of Israel. Entonces, la gente de Ai mató a 36 hombres del ejército de Israel. And the Israelites ran away, the Bible says. Y en la confusión los israelitas, ¿verdad?, empezaron a dispersarse, a huir. And the people of Ai chased them from the city of Gates all the way to the quarries. Y de hecho la gente de Ai persiguió a todos los israelitas, los hizo huir de la ciudad y los persiguió hasta las canteras. And the people of Ai beat them badly. Y la gente de Ai de hecho los venció rotundamente. What happened here? ¿Qué pasó acá? Ai is a weak city. Si Ai era una ciudad débil, The Israelites said, Ai is a weak city. The Israelites didn't see the importance of praying to God. los israelitas aquí dijeron, ya sí, Ai es pan comido, digamos, es una ciudad fácil de invadir. It is, No es importante que oremos ni siquiera. yeah, it is just a small little chicken. Yeah, okay. Es pan comido, sí, es como ir a sí, un pollito, comer The algo. pollito, small little chicks. Yeah. So they don't see the importance. They don't pray to God. Entonces, como no vieron la importancia, no oraron a Dios. And plus the fact that the Israelites just won the war, like the battle in Jericho. De hecho, totalmente contrario a como fue la batalla en Jericó. Oh, I won the war in Jericho. Yeah, so they didn't think the importance to pray. Y como bien hemos tenido esta victoria en Jericó, estaban, ¿verdad?, envalentonados, digamos. And they didn't consult God before going to the battle. Y de hecho no consultaron ni oraron a Dios antes de la batalla contra Ai. So bold but careless, they were soundly defeated. Y por ello entonces fueron derrotados rotundamente. Sometimes, we don't think that it is important because we are proud. We trust only in our strength and intelligence. Muchas veces no creemos que es importante, ¿verdad?, debido a nuestro orgullo o porque minimizamos las cosas o porque queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra pinta. Isn't it true? ¿No es verdad? Yes. And the third excuse for not praying earnestly, Y la tercera excusa más común, ¿verdad?, para no orar fervientemente, we don't believe that prayer makes any difference. no creemos que la oración o que las oraciones, ¿verdad?, hagan alguna diferencia. You know that people usually have this kind of mindset. It's because they see that God is like the online purchasing platform of the supermarket. Porque debido a que muchas veces nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios solamente es como un proveedor, ¿verdad?, de cosas al cual vamos a un supermercado online. So they were just submitting the list of grocery of the things that they want to buy from this supermarket. Solamente, ¿verdad?, subimos, como decir, el pedido de todas las cosas que queremos comprar en este supermercado online. If they didn't find the product that they want, Si no se encuentra el producto que nosotros queremos, they will just stop using this online platform
and go to another one. Dejamos, ¿verdad?, de usar esta plataforma online y sencillamente vamos a otra que nos complazca. It's same like us. You Lo, know, mi- lo mismo nos pasa también. if we didn't get what we want from God, Si no obtenemos lo que queremos de Dios, we stop believing that prayer works, podemos, ¿verdad?, detener nuestra oración, ¿sí? and we stop praying earnestly. Y dejamos de orar fervientemente. We pray, God, I want this. This is my grocery list. I want chicken, I want pork, I want garlic. This is my grocery list. If didn't heard anything from, oh, God didn't answer, oh, it doesn't make a difference. Why should I pray? ¿Verdad? Solamente, ¿verdad? Llevamos nuestra lista de peticiones ante Dios como una lista de supermercado. Quiero esto, quiero aquello, quiero esto, salud, lo que sea. Y si no lo conseguimos de Dios, bueno, ya. Entonces la oración como que no resulta tan bien, ¿verdad? Lo consigo de otro lado. So my question to you guys today is prayer just about getting God, is just getting what you want from God? Entonces, hermanos, le hago esta pregunta. ¿La oración es solamente obtener lo que nosotros queremos de Dios? Let's look at Nehemiah. Vamos a ver en Nehemías de nuevo. Nehemiah, he prayed earnestly to God. Nehemías oró fervientemente a Dios. Through his earnest prayer, he became closer to God. A través de esta oración ferviente se hizo cada vez más cercano, ¿verdad?, a Dios. He understand and he know God more. Él entendió y conoció a Dios más profundamente. The more he know God, the more he prayed to God. Cuanto más lo conocía, más le oraba a Dios. And the more he prayed, God will bring revival through his prayer. Y cuanto más oraba, Dios traía más avivamiento también a su vida. Because Nehemiah believed it will make a difference when he prayed. Porque Nehemías creía que sí había una diferencia bastante significativa cuando oraba a Dios de esta forma. He doesn't just see God that is like a supermarket, No solamente veía a Dios como para una lista de deseos, but he prayed is because he wants to know God, he wants to get closer to God. pero si no, él oraba porque él quería más de Dios, él quería una relación más cercana con Dios. From the life of Nehemiah, Esto es de la vida de Nehemías. you know that when you know God, you will ever pray earnestly. Ustedes saben entonces que cuando ustedes conocen más a Dios, ¿verdad?, orarán más fervientemente también a Él. And there will be fire of revival will keep igniting. Y habrá fuego de avivamiento continuamente encendido en tu vida. And this burning fire will keep on burning. Amen. Y este fuego de avivamiento continuará encendido. Amén. Amen. Now let's go to the third right posture prayer that we can learn from Nehemiah. Vamos entonces a aprender la tercera postura correcta de cómo orar, ¿verdad?, a Dios para traer avivamiento. That is to pray continuously. La cual es orar continuamente. And Nehemiah faced a dead-end situation by prayer. Nehemías, ¿verdad?, tuvo esta situación de final, digamos, durante su oración. He started by praying. He also ended by prayer. Él oraba no solamente al principio de algo, también al final, es decir, durante toda instancia. In fact, he also prayed throughout. Y obviamente oraba durante todo el trayecto de su relación con Dios. From the start to the end. Como por decir, desde el principio a fin. He didn't just pray like once in the beginning. No solamente oraba al principio, ¿verdad?, cuando partió todo, But he also prayed continually. pero oró continuamente a Dios. Revival will not happen if we just pray one prayer or once. El avivamiento entonces no vendrá cuando solamente oras una sola vez, But with continual prayer. pero a través de la oración continua a Dios. Let's go to 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 17. Como leemos en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 17. It says here, rejoice always,
Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. De hecho dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. The Paul told Thessalonian church to pray without ceasing. De hecho, Pablo les estaba pidiendo a la iglesia de Tesalonicenses que oraran sin cesar. Paul was encouraging the people to pray continuously. Pablo animaba, ¿verdad?, a esta iglesia a que orara de esta forma, sin cesar. Pray continuously. Orar continuamente. Can I have a raise of hand? How many of you pray? Podemos levantar nuestras manos. ¿Cuántos oramos acá? We all pray. Most of us pray. La mayoría de todos los que estamos acá oramos, también online, seguramente. And my next question to you is, do you pray continuously? Pero mi pregunta a ti, ¿oramos de forma continua? If we are honest, Si realmente somos honestos, many times we struggle to pray continuously. muchas veces, ¿verdad?, tenemos dificultades para orar continuamente, We get distracted. porque somos distraídos, ¿verdad? When we pray, Cuando oramos, oh, what's that? Messenger. suena el teléfono o algo, me distrae. And sometimes we don't remember what we prayed. Y muchas veces no recordamos, ¿verdad?, lo que estábamos orando. When we are praying, Cuando oramos, Jocelyn, where do you keep the soya sauce? ah, pero ¿por qué no haces eso? De repente te acuerdas de algo y lo mencionas y te distrae. Then you come, oh God, where did I stop just now? ¿Dónde estaba? The ¿Dónde- soya sauce? Oh, where was I praying? ¿Qué es lo que está orando? We can be distracted, right? Very easily. Muy fácilmente podemos ser distraídos, ¿verdad? Then how can we pray continuously? Pero ¿cómo podemos entonces orar continuamente? Let me tell you some practical steps. Les voy a compartir algunos pasos prácticos. That is to never be in a place that you couldn't pray continuously. No te mantengas en el sitio en el que no has podido orar continuamente. If you need to take yourself out of your workplace, Si necesitas, ¿verdad?, irte a un lugar apartado, o sea, en tu lugar de trabajo, o if you need to take yourself away from your kids for minutes, for a period of time, like for a few minutes, o si necesitas, ¿verdad?, apartarte, ¿verdad?, de tus hijos, de tu familia, al menos por unos cuantos minutos, so that you can pray, you need to ask somebody to help you. You need to ask somebody to help you to take care of the kids. necesitas, ¿verdad?, en este caso, si estás en tu casa, tu familia, pedirle a alguien, ¿verdad?, que vele por tu familia mientras unos minutos te apartas, So that you can pray. para que de esta forma puedas orar. There is no shortcut in prayer. There is no shortcut in prayer. No hay ningún atajo, ¿verdad?, en la oración. You need time to listen. Necesitamos tiempo para escuchar. You need time to talk. Necesitamos tiempo para hablar a Dios. You need time for the Holy Spirit to search your heart. Necesitamos tiempo para que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón. And you need to, and it's important that you need to make time and make space in order you can pray continuously. Para que oremos de forma continua necesitamos este espacio y este tiempo apartado, ¿verdad?, para que podamos tener esta conexión con Dios That you can pray continuously without disruption. y podamos orar continuamente sin distracción alguna. Amén. Brother and sister, you may need a prayer journal. Quizás también necesites, ¿verdad?, un diario de oración, You may need to use the note application in your cell phone. o quizás, ¿verdad?, en tu teléfono puedes anotar las notas, ¿verdad?, de lo que has estado orando. Revivals will only comes if we pray
continuously like Nehemiah. El avivamiento, ¿verdad? Como última instancia solamente se va a dar cuando oramos continuamente, así como lo hizo Nehemías. Amen. Amén. Last week, La semana pasada we talked about revival is like an asado, parrillada. La semana pasada, ¿verdad? Conversamos de que este avivamiento se parece, ¿verdad? Como a un asado, You a una remember parrillada. when you're here? ¿Se recuerdan cuando estábamos aquí hablando de Yes. eso? Revival is like an asado, parrillada. El avivamiento, ¿verdad? Se puede parecer como a un asado. ¿En qué sentido? We need the right carbon to start the fire. Necesitamos, ¿verdad? El combustible correcto para iniciar el fuego, ¿verdad? The carbon needs to be dry and not wet, right? Y que se necesita que esté seco, por lo menos los carbones, ¿verdad? Charcoal. And when we have a little like a little fire, like a little flame, Cuando aparecen, ¿verdad? Las primeras señales de fuego, las primeras señales de what do algo you prendió. do? You will need to fan the flame, right? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos después? Ventilamos, ¿verdad? Oxigenamos, ¿verdad? To get the fire to keep burning, right? Para que se mantenga el fuego, inclusive para que se esparza aún más este fuego. So when you do this, what will generate? Entonces cuando están batiendo, ¿verdad? ¿Qué están generando? Wind. There will be winds, right? Algún viento, ¿verdad? So winds represents prayer. Entonces este viento en este caso representa la oración. Winds represent prayer in the spirit and with the spirit. El viento representa la oración en el espíritu y con el espíritu. The fire will not last and the fire will die down if we stop fanning the fire. Este fuego, en este carbón se apagará si nosotros no le alimentamos con este viento. Same. If we stop praying, Lo mismo, si nosotros dejamos de orar, what will happen to our meat and the chicken ¿qué le pasará, and verdad? the chorizo? A nuestro asado si dejamos de... No, it will not cook, right? It's not well done, right? Yeah. No se cocinará, ¿verdad? No se asará de la forma correcta. That's why, in order to keep the revival fire, Para entonces que mantengamos este fuego de we avivamiento, must keep fanning the fire debemos seguir alimentando el fuego con este viento. by praying humbly, praying earnestly, and praying continuously. Orando humildemente, orando fervientemente y orando continuamente. We will not just in the beginning, woo, woo, and after that, No solamente en el comienzo, así ferviente y ya después ya no nada. Revival fire will only keep growing if we pray. El fuego de avivamiento continuará, ¿verdad? En nosotros si nosotros continuamos orando. And if we pray with the right posture. Y si oramos con las posturas correctas ante Dios. Brothers and sisters, church, friends and families, Hermanos, amigos, familia, let us pray humbly, pray earnestly, and pray continuously. vamos a orar como iglesias con humildad. Vamos a orar juntos fervientemente y vamos a orar continuamente. And expect the revival fire to keep growing. Amen? Para mantener el fuego de avivamiento creciendo más y más. Amén. Amen? Amen. Let us all stand. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Let us all stand and respond to the word of God today. Vamos a responder a la palabra de Dios que aprendimos hoy.